y que él diga que era persecución. Carlos Romero fue trasladado desde la clínica de la Caja Petrolera en la zona sur hasta la Fiscalía para declarar en el caso Huelink. Fue convocado hace días atrás y no se presentó por estar internado recibiendo atención médica. Y miembros de la Resistencia y ADEPCOCA instalaron una vigilia en puertas de la Fiscalía durante la declaración de Carlos Romero. Piden que la justicia actúe con celeridad contra otras exautoridades del MAS. Esta es la vigilia que se trasladó de los miembros de la Resistencia desde el Hospital Petrolero en Obrajes hasta puertas de la Fiscalía Departamental, donde Carlos Romero fue trasladado la tarde de este martes para que declare en el caso Huelink. Señalan que la ex autoridad cometió varios delitos y debe ser juzgado con todo el rigor de la ley. La vigilia y la resistencia va a estar tranquilo cuando todos estos estén detrás de las rejas pagando sus culpas. Se dé la orden de aprehensión para un tipo sin escrúpulos que se lo ha visto saliendo del hospital andando, insultando a gente de la resistencia. Los que componen la vigilia también exigen celeridad en el juzgamiento de otras autoridades del MAS, antes de que salgan del país, como lo hizo Evo Morales, Gisela López, entre otros. Más tarde a la vigilia, mientras Romero aún declaraba, se sumó un grupo de ADEPCOCA. Nuestro hermano Franklin Gutiérrez, presidente de ADEPCOCA, ha estado detenido 1 año, 2 meses en la cárcel de San Pedro, pero hoy por hoy está libre. Pero queremos que este caballero rinda cuentas al país, porque tiene mucho que rendir. Las distintas vigilias que sostiene el grupo de la Resistencia fue reforzada este martes por personas de Tarija y Cochabamba. Señalan que la medida continuará en La Rinconada, donde otros exministros están refugiados en la residencia de la Embajada de México. El exministro Carlos Romero solicitó a la CIDH que se le otorguen medidas cautelares de manera urgente. Se ha presentado una medida cautelar de carácter urgente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se sabe que el antecedente en Bolivia reciente es que la Defensora del Pueblo y el defensor adjunto de Cochabamba logran una opinión legal. Entonces Carlos Romero, a través de una demanda similar, denuncia violación de derechos ante un tribunal internacional y le pide que la comisión pronuncie decisión contra el Estado boliviano. Y varios políticos han pedido respeto al debido proceso en casos de exautoridades como el exministro Carlos Romero para no incurrir en las mismas irregularidades denunciadas durante el gobierno del MAS. Nosotros creemos que no debe haber impunidad, que debe aplicarse la justicia. El encuentro del exministro Carlos Romero con las autoridades policiales que lo condujeron a declarar debe ser parte de un debido proceso según el candidato a la vicepresidencia por Comunidad Ciudadana. O sea, hay que evitar que sea revanchismo, hay que evitar que sea venganza, ¿no? Y lo que hay que hacer es que, primero, se sancione el delito que se ha cometido, pero reitero, o sea, siguiendo el debido proceso. Si no se hace eso, se están cometiendo los mismos abusos que se cometieron antes del 10 de noviembre. Yo creo que el gran desafío de este gobierno y del que viene es que se aplique la ley, que haya justicia verdadera, respetando los derechos de las personas, pero sobre todo respetando el imperio de la ley y su procedimiento en esta materia. Desde el movimiento demócrata la posición es más fuerte y se centra en una investigación que no puede ser interpretada como revancha. Esto no se trata de una vendetta política, ni tampoco se trata de un ajusticiamiento político para poder encarcelar al señor Carlos Romero. Se trata de un acto de justicia que obviamente se tiene que avanzar dentro del proceso, ya que obviamente ha pasado a ser del hombre clave del MAS a nivel nacional a ser la pieza clave de la investigación sobre sedición, terrorismo. El MAS por su parte espera que se respeten las garantías constitucionales a la exautoridad que no ha abandonado el país como otras autoridades después de los conflictos de octubre y noviembre del pasado año. Esperemos de que se respeten sus derechos constitucionales. La presunción de inocencia está en la Constitución, uno tiene derecho a defenderse con todos los tecnicismos legales que tenemos, pero esperemos que se respeten, ¿no? Porque hemos estado observando a través de los medios de que todo denuncia más rápido que la bala, ya está prendido el denunciado, ¿no? Por cualquier cosa, pero esperemos que eso vaya cambiando porque el doctor Romero no salió del país, estaba en Bolivia, pero lo citaron, pero hemos estado viendo de que ha estado delicado de salud. Mientras tanto, autoridades judiciales continúan indagando sobre delitos bullados en su momento.
Para la ministra de Comunicación, el exministro Carlos Romero debió haber sido procesado durante el gobierno de Evo Morales, pero que el exmandatario lo protegía. Que Carlos Romero debería haber prestado declaraciones ya en la dictadura de Evo Morales. Pero Evo Morales protegía a toda su cúpula como protegía a los narcotraficantes en nuestro país. Ahí nos explicamos por qué Carlos Romero nunca se presentó ante un juzgado, pese a las vinculaciones, pese a las declaraciones. Ustedes recuerdan, amenazó a nuestros colegas que investigaban el caso. Carlos Romero tenía fuertes vinculaciones con el narcotráfico y lo denunciaron jefes policiales. Asimismo, estas fuertes vinculaciones con gente del narcotráfico las tiene su ministro, Juan Ramón Quintana, ahora refugiado, encerrado en la residencia de México, porque sabe que tiene que rendirle cuentas también a este país, no solamente por sus vinculaciones con el narcotráfico, ni por los hechos de corrupción, sino por los delitos de lesa humanidad que ha cometido. Contra el narcotráfico. Romero estuvo 4 horas en la fiscalía. Al salir evitó dar declaración. Y el abogado Otto Ritter anunció que en las próximas horas la Fiscalía notificará al exministro de Gobierno de Evo Morales, Carlos Romero, por 3 supuestos delitos relacionados con el caso de presunto terrorismo. 6 exfuncionarios del gobierno de Evo Morales fueron denunciados formalmente en la Fiscalía Departamental de Santa Cruz por una serie de delitos. La demanda indica que el Ministerio de Gobierno que estaba a cargo de Carlos Romero habría utilizado dinero del Estado para costear los gastos dentro del proceso del caso terrorismo. Presentamos una denuncia contra los exministros Romero, Moldis y Pérez y sus viceministros, así como los directores de finanzas, por malversación de fondos, conducta antieconómica, asociación delictuosa, etcétera, en virtud de que ellos dispusieron de recursos de los bolivianos del Ministerio de Gobierno para pagar a las jueces ciudadanos. En el caso terrorismo, pagaron los pasajes, viáticos, estadías. La citación formal para la declaración de Carlos Romero se lo realizó en Santa Cruz por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, pero debido a que el domicilio de Romero está registrado en La Paz, dicha citación tuvo que ser enviada hasta ese departamento. Evidentemente, presumo que hoy día debería estar ejecutándose esa notificación y estaría hoy día notificado el señor Romero a objeto de que venga y preste su declaración informativa en la Fiscalía de Santa Cruz. El director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en Santa Cruz indicó que uno de los investigados habría salido del país hace bastante tiempo, por lo que se pedirá ayuda a las autoridades del país donde estaría refugiado el denunciado. En el caso del señor Moldi, aparentemente había abandonado el país, entonces eso seguramente se hará el trabajo a través de migración para verificar si había flujo migratorio y establecer si encuentra o no de manera fehaciente y real en el país. Durante la jornada de este martes prestó su declaración otro de los denunciados. Se trata de José Luis Quiroga, ex viceministro de Régimen Interior. Él se habría presentado en la Fiscalía de Santa Cruz cerca del mediodía. Tenemos más repercusiones porque las autoridades del MAS califican la aprehensión de Carlos Romero como una persecución política. La aprehensión del exministro de Gobierno generó diversas reacciones en Cochabamba. Parlamentarios del Movimiento del Socialismo afirman que la justicia está actuando de manera parcializada. Señalan que el gobierno realiza una persecución política. Yo considero que también es porque desde el mismo momento que uno hay veces que vierte su declaración ya tiene que tener, creo, demasiado cuidado, cosa que no sucedía antes así. Cualquier cosa nos indican de terroristas y de todo eso, y entonces yo pienso que en este momento, la verdad, tenemos coartado nuestro derecho de expresión. Mientras que autoridades de la oposición esperan que la aprehensión de Carlos Romero no solo sea un show mediático. La diputada Claudia Mayón duda del accionar de las autoridades judiciales. Esperemos
esperemos que no solamente se trate de un show político que de parte del Ministerio Público pretende lavar su rostro. Nos parece extraño que un fiscal general como es Lanchipa, que ha sido tan cuestionado, hoy salga en conferencia de prensa junto al ministro de Gobierno, ¿no? El exministro de Evo Morales fue detenido en La Paz cuando salía del hospital por no haber acudido a declarar el pasado lunes ante la Fiscalía por los presuntos hechos de corrupción en la Unidad Ejecutora de Lucha Integral contra el Narcotráfico. El MAS introdujo la Ley de Cumplimiento de Derechos Humanos sin dispensación de trámite en la Cámara de Diputados. Los asambleístas expusieron sus criterios en medio de peleas y discusiones. La norma fue aprobada. La Ley de Cumplimiento de Derechos Humanos fue aprobada en la Cámara de Diputados. Se generó un debate e intercambio de palabras entre asambleístas del Movimiento al Socialismo, Unidad Demócrata y el Partido Demócrata Cristiano, que observaban la norma o pedían su aprobación. Se están cometiendo errores, presidente. Hay errores administrativos muy grandes. Y en el interior de la ley también hay errores grandes. Son artículos que también están contemplados en la Constitución. En vano estamos tanteando que debe ir nuevamente consulta al Tribunal Constitucional. Dentro de los plazos establecidos se ha marcado bien claro si rechazamos o aceptamos esa enmienda modificada al proyecto de ley. ¿Será que aquí en esta plena de la Cámara de Diputados? El debate fue subiendo de tono. Los asambleístas hicieron referencia a los hechos ocurridos en octubre y noviembre pasado. ¿Por qué le tienen miedo a aprobar esta ley? ¿Por qué quieren seguir cometiendo irregularidades? ¿Por qué quieren seguir metiendo presa a las personas sin el debido proceso? La ley que fue trabajada originalmente pedimos que sea la que sea aprobada y no esta con modificaciones. No sirve este proyecto de ley. Este proyecto de ley debería ir al basurero con las diferentes actitudes que tiene el Movimiento al Socialismo y por el abuso de poder que están cometiendo día tras día en el Estado boliviano. Antes de encubrir a Evo Morales, preferimos que se cierre el Parlamento. El presidente de la Cámara Baja explicó minutos antes de su aprobación que el tiempo quedó corto para que la Asamblea Legislativa continúe con el debate de esta norma. El 21 concluye nuestro mandato, no alcanzamos. Si rechazamos, peor. Tiene 20 días para reprogramar el Senado. Entonces, queridos compañeros, lastimosamente no se ha tratado en el tiempo oportuno esta ley. Este proyecto de ley, conocido antes como la Ley de Garantías Constitucionales, fue debatido la pasada semana en el Senado. La norma fue aprobada con modificaciones para ser remitida a la Cámara Baja. Nuevamente fue devuelto hasta la Cámara de Senadores con fines constitucionales. La presidenta Áñez anunció que vetaría la norma, mientras que Eva Copa, presidenta del Senado, aseguró que ella hará la promulgación. El gobierno de transición reiteró que activará todos los mecanismos legales para evitar su sanción. El Colegio de Abogados advierte que la aprobación de la Ley de Garantías puede provocar responsabilidades para los promotores. Señalan que se pretende usurpar funciones de la justicia. El presidente del Colegio de Abogados calificó la Ley de Cumplimiento de Derechos Humanos como innecesaria e inconstitucional. Considera que la norma, que fue aprobada por la mayoría del MAS en el Senado, debe ser considerada por el Tribunal Constitucional e incluso por todos los bolivianos en una consulta. Tiene que llevarla a una consulta a la presidenta del Estado Plurinacional, pero además hacer la consulta previa ante el Tribunal Constitucional y hacer una consulta previa a todos nosotros los bolivianos si queremos erogar recursos económicos del Tesoro General de Bolivia hacia las víctimas como tal. Centellas también asegura que en el futuro la aprobación de la ley puede traer responsabilidades para sus impulsores. Observa que la ley exige que se liberen a los detenidos durante los conflictos de octubre y noviembre, sin ninguna investigación. Están diciendo que liberen a todas aquellas personas que han tenido algún tipo de participación dentro de los actos del 20 de octubre para adelante. ¿Y qué pasa si realmente han cometido un delito? ¿Y cómo se van a meter con una ley a poder legislar actuaciones que es propia del Ministerio Público en el lazo de la investigación como tal? El Colegio de Abogados ya ha emitido un comunicado sobre los riesgos de la Ley de Cumplimiento de Derechos Humanos e incluso ha hecho las observaciones ante autoridades legislativas. Pese a ello, fue aprobada en grande este martes en la Cámara de Diputados. Y vamos con el último con la unidad móvil, porque Cristian Sailer está con el presidente de la Cámara de Diputados a propósito de la aprobación de la norma. Adelante con los detalles, con usted.
Bueno, muchas gracias. Nos encontramos acá en el Legislativo. Estamos con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque. Por favor, presidente, explíquenos. Han estado varias horas justamente acá debatiendo. Sí, bastantes horas hemos debatido, pero siempre en el marco constitucional lo hemos hecho, ¿no? Ha llegado, como es conocimiento del pueblo en general, el Senado ya ha aprobado con modificaciones el proyecto de ley que habíamos enviado, ¿no? La famosa ley de garantías, que fue totalmente satanizada, ¿no? Por algunos sectores. Han modificado algunos artículos, el artículo 7, 8 y 9 han desaparecido del texto original. Nos mandaron esa resolución, la cual hoy tratamos, ¿no? Teníamos dos caminos, constitucionalmente y por reglamento: aceptar o rechazar. Hemos aceptado las modificaciones, por lo tanto corresponde nuevamente enviar al Senado para que éste envíe al Ejecutivo para su promulgación o su observación. De ahí del Senado hay un tiempo, ¿no? No, el Senado inmediatamente va a enviar, es la presidenta transitoria que tiene 10 días para poderse pronunciar. Perfecto, muchas gracias. Es el panorama desde el Legislativo, compañeros. Agradecemos a Daniel Dueñas de Santa Cruz y Daniela Pola en Cochabamba. Haremos un contacto nacional más adelante.